Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando de Dinero. Durante esta semana estuvimos enfocando un tema bastante, podríamos decir, controversial. Estamos hablando del impuesto a la renta personal. Específicamente abordamos desde el concepto quiénes, digamos, son contribuyentes de este impuesto, cuál es el monto incidido, cómo se va liquidando, pero cuidado, porque hay cambios en la normativa. En los reglamentos, en las resoluciones, en los formularios, y necesitamos entender cómo estos cambios nos afectan, principalmente a aquellos que ya éramos contribuyentes, y también con qué reglas se encuentran los que ahora van a hacerlo. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. También surgieron muchísimas preguntas a lo largo de la semana. A medida que respondíamos, surgieron más preguntas, pero vamos a tratar de responderlas todas. Está con nosotros nuevamente el abogado Mauro Isaac Mascareño. Desde el día lunes nos acompaña él. Y bueno, le damos la bienvenida una vez más aquí Hablando de Dinero, Gloria. Muchísimas gracias, Hugo. Mauro, bienvenido nuevamente. Gloria, gracias. Hoy ya es viernes, por fin. Sí, yo creo que te exprimimos mucho ya con nuestras preguntas, pero ¿sabes qué es lo que quedó como picando ese tema de cómo me afectan los cambios con relación, por ejemplo, al tema de ahorro y de inversiones? Y también me encantaría, si nos da el tiempo, que nos puedas explicar cómo se aplica este tema de los anticipos. ¿Puede ser? Sí, retenciones, eso. Sí. A ver, dejo el micrófono. Con relación a los ahorros, a las inversiones, si vos recordás antes, había ciertas normas para poder deducir las colocaciones de dinero en CDA, tenía sus condiciones, la compra de bonos y la compra de acciones en SAECA. Sí. Esas reglas se mantienen, es decir, eso no cambió. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es recordar un poco esas reglas que eran. Siempre hacer esas colocaciones en esos tres productos que dijimos. Colocación de CDA o de dinero a plazo, ya a través de una casa de bolsa o directamente con la entidad financiera. O la compra de bonos, que necesariamente se hace a través de la casa de bolsa. O la compra de acciones de SAECA, que también se hace a través de una casa de bolsa. Entonces, esos tres casos yo puedo, digamos, hacer un ahorro y deducirlo como gasto, pero sujeto a, uno, que yo no sea aportante a un seguro social, es decir, a IPS o similar. Si yo aporto a IPS, esa opción ya me está vedada. Yo puedo hacer la colocación en CDA, pero ya no puedo deducir del IRP. Así mismo, cero, nada puedo deducir. ¿Sí? Esa es la condición 1. La condición 2 es que puedo deducir hasta el 15%. Por ejemplo, si gané 200 millones, yo podría deducir hasta 30 millones que yo haga una colocación de un CDA. Si porque me sobró mucho, coloco 50 millones, voy a poder deducir. Puedo colocar eso libremente, claro, pero la deducción la hago hasta 30, es decir, hasta el 15% de mi ingreso grabado del año. Y la tercera condición es que sea a un plazo superior a 3 años. ¿Sí? Si yo coloco un CDA por 30 millones, siguiendo el ejemplo anterior, pero lo coloco a 2 años, o a 1 año, o a 6 meses, no voy a poder deducir. O lo puedo deducir siempre y cuando reinvierta, claro, antes de los 60 días. Tengo que colocarlo a 3 años. Si por alguna razón tuve una urgencia, lo que sea, y me tuve que vender, efectivizar, si yo no lo reinvierto, o yo tengo la posibilidad de juntar de vuelta la plata, reinvertir y colocar hasta el plazo original de los 3 años, ahí va a seguir siendo deducible. Si yo lo saco antes de los 3 años, tengo que considerar como ingreso grabado de ese año en el que saco el importe que deduje más un recargo del 33%, me dice la ley. Así. Justamente para evitar que los contribuyentes hagan, no voy a colocar nomás 3 años y después saco antes y después hago una bicicleta y tengo siempre un gasto deducible. Por eso que son esas condiciones. Ya. Bueno, eso es con relación al tema de ahorro e inversiones. ¿Qué sucede con el tema de los anticipos? Ahora, con el nuevo decreto, se estableció algo que en realidad se aclaró un poco más. Siempre estuvo en la ley la potestad de que la ACET establezca que cuando yo le facturo a mi empleador o a la persona que me contrata, o cuando mi empleador, llámese un funcionario público, un banco, una financiera o cualquier empresa privada, y si yo aporto IPS, cuando me pague me haga un pequeño descuento, una retención de algo que va a ir a cuenta, se llama anticipo a cuenta del IRP que yo voy a tener que pagar al año siguiente. ¿Eso solamente se hace con los que ya efectivamente son contribuyentes y están inscriptos? Eso siempre estuvo previsto en la ley, porque esa es una cuestión, ¿se puede, no se puede hacer? Se puede hacer, tiene facultad la SET. Lo que hoy se estableció en el decreto es que probablemente a partir de junio, eso no está definido desde cuándo, pero sí están definidos los porcentajes de retención. Si yo soy un empleado asalariado,
Cuando me pague y yo soy contribuyente, mi empleador, además de retenerme mi aporte de IPS, me va a retener 0,5% de mi salario. Si yo soy un abogado y te facturo constantemente a vos, vos me vas a tener que retener el 1%. Ya. Y si yo soy socio de una sociedad y cobro utilidades, cuando la sociedad pague la utilidad me tiene que retener el 2%. Hay algo que no estoy entendiendo. Todo, o sea, vos sos contribuyente, etcétera, pero todo el que te vaya a pagar algo se convierte en un agente retentor. Así mismo. Y las reglas de las retenciones se hacen en forma virtual y tiene reglas muy especiales. Entonces también implica una carga nueva para todas las personas que le paguen, sean empresas o personas físicas, asimismo a alguien que sea contribuyente del O sea, IRPF. no solamente son obligaciones para el contribuyente, Así sino para también todo aquel que tenga, que le digamos, pague a una algún persona. servicio Así para mismo. un profesional. Que contrate o, a un profesional o a un prestador de servicios personal. O sea, en realidad el impuesto a la renta personal podríamos decir que le afecta a todo el país. A todos. A quien... A quien es contribuyente, a quien no es contribuyente, a quien contrata a un contribuyente, a quien contrata a un no contribuyente. Al almacenero, que podía vender antes sin factura y ahora todo el mundo le está pidiendo factura. Al jardinero que a lo mejor trabajaba en diferentes lugares y ahora tiene que facturar. A la empleada doméstica, para que sea deducible, ella tiene que estar en IPS y compañía. Que antes hacíamos así nomás, con recibo común. O sea, por un lado es una formalización, por otro lado trae beneficios en cuanto a derechos principalmente, pero también tiene sus exigencias. Así mismo. Realmente es un tema delicado, importante, tenemos que evitar demoras, multas, recargos y hacer correctamente nuestras declaraciones. Sin embargo, este no es un tema exclusivamente para los contadores, no, somos los contribuyentes, todos los que necesitamos ir entendiendo las reglas de juego y también las nuevas reglas. Por lo tanto, hay que informarse, hay que tener conocimiento y hay que preguntar bastante más. Así que quiero agradecer a toda la gente que en las redes sociales nos tiraron estas preguntas que fueron sirviendo de marco para esta semana de conversación. Y por eso es importante hablar de dinero, así aprendemos a manejarlo mejor. Recuerden que estamos en las principales redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, @hablando de dinero. Buen fin de semana para todos.